En este video tutorial vamos a ver las correlaciones experimentales que se emplean para calcular el coeficiente de convección o coeficiente de película en función de los diferentes casos más habituales. El primer caso será el caso correspondiente al flujo paralelo a una placa plana horizontal, como el de la figura. Supongamos que el flujo incide sobre el lado izquierdo de la placa en dirección paralela a la misma. Tendremos desde el borde de ataque hasta cierta distancia la naturaleza del flujo será laminar y comenzará a partir de cierta distancia una zona de transición hasta convertirse en flujo turbulento. Supuesta que la longitud total de la placa es L, esa zona de transición en la cual se produce el paso del flujo laminar a flujo turbulento la llamaremos la distancia crítica desde el borde de ataque. Pues bien, cuando la longitud total de la placa es inferior a esa distancia crítica, no llegará a desarrollarse el flujo turbulento y por lo tanto el flujo será laminar en toda la longitud de la placa. Para este tipo de caso, en el que el flujo es de carácter laminar, la correlación propuesta para el cálculo del número de Nusselt es 0,664 por el número de Reynolds elevado a un medio multiplicado por el número de Prandtl elevado a un tercio. Esta correlación es válida siempre que el número de Reynolds sea inferior a 500.000, es decir, siempre que el flujo sea laminar. La frontera que delimita el flujo laminar respecto turbulento es un número de Reynolds igual a 500.000. En el caso de que la distancia crítica sea inferior, muy inferior a la longitud total de la placa, se puede despreciar el pequeño tramo en el que se verificará flujo laminar desde el borde de ataque y todo el flujo se puede considerar que es turbulento en la placa. Para este caso tendríamos la siguiente correlación: Nusselt igual a 0,037 por Reynolds elevado a 0,8 por Prandtl elevado a un tercio. Esta correlación es para cuando el flujo es totalmente turbulento y se puede despreciar el flujo laminar en toda la placa, es decir, un número de Reynolds entre 500.000 y 10 millones y un número de Prandtl entre 0,6 y 60. El tercer caso dentro de esta tipología sería aquel en el que la distancia crítica es más o menos del mismo orden de magnitud que la longitud total de la placa. Por lo tanto, ambos flujos se verifican en toda la longitud de la placa, no pudiendo despreciarse ninguno respecto al otro. Se verificará flujo laminar y flujo turbulento. A esto se le denomina flujo mixto. Y para calcular el número de Nusselt total en la placa se propone la siguiente correlación: Nusselt igual a 0,037 Reynolds elevado a 0,8 menos 871, todo ello multiplicado por Prandtl elevado a un tercio. Las condiciones de uso de esta correlación son un número de Reynolds entre 500.000 y 10 millones y un número de Prandtl entre 0,6 y 60. En todos estos casos, en estas tres correlaciones propuestas, la temperatura característica a la que se deben calcular todos los parámetros adimensionales es la temperatura media entre la temperatura de la superficie y la temperatura del fluido. Y la longitud característica será la longitud de la placa. El segundo caso será el caso correspondiente al flujo interior a una tubería. Para calcular el coeficiente de convección en el caso en el que tengamos un flujo de naturaleza turbulenta que circula por el interior de una tubería, la correlación que se suele emplear, la correlación más conocida, es la ecuación de Dittus-Walter.
donde el número de Nusselt es igual a 0,023 por el número de Reynolds elevado a 0,8 por el número de Prandtl elevado a n, donde n es un coeficiente que valdrá 0,3 cuando el fluido se está enfriando y 0,4 cuando el fluido que va por dentro de la tubería se está calentando. Esta correlación es de aplicación cuando el flujo, como ya hemos dicho, es turbulento. Es decir, cuando Reynolds es superior a 10.000. En realidad, el límite que determina la naturaleza del flujo turbulento es un número de Reynolds igual a 2100. La temperatura característica a la que deben calcularse los números adimensionales para el empleo de esta correlación de Ditus-Welter es la temperatura del fluido, siendo esta la temperatura promedio del fluido entre la entrada y la salida, y la longitud característica será siempre el diámetro interior. En aquellos casos en los que el conducto no sea de sección transversal interior circular, se empleará en lugar del diámetro interior el diámetro equivalente o diámetro hidráulico, definido este como 4 veces el área de la sección transversal dividido por el perímetro mojado. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos tubos concéntricos circulando el fluido entre ambos dos. La longitud característica será el diámetro hidráulico o diámetro equivalente, es decir, 4 veces la sección anular existente entre ambos conductos dividido por el perímetro mojado. Esto sería 4 veces la diferencia de sección transversal entre diámetro del tubo exterior y diámetro del tubo interior dividido por el perímetro interior del tubo exterior más el perímetro exterior del tubo interior. Resultando finalmente en un diámetro equivalente igual a la diferencia de diámetros entre ambos conductos, es decir, la diferencia entre el diámetro interior del conducto exterior y el diámetro exterior del conducto interior. Para el caso en que la sección transversal del conducto sea rectangular, tendríamos que el diámetro equivalente sería resultaría un diámetro equivalente igual a 4 veces el producto de los lados dividido por la suma del doble de cada lado. El tercer caso que vamos a ver de convección forzada sería el caso de flujo externo cruzado a un conducto. Como muestra en la figura, tendríamos la corriente de fluido incidente externamente sobre la superficie exterior del conducto y la correlación recomendada para este caso es la correlación o la ecuación de Churchill-Bernstein. En este caso tendríamos que Nusselt es igual a 0,3 más
0,62 por el número de Reynolds elevado a 1/2 multiplicado por Prandtl elevado 1/3 y todo ello dividido por 1 más 0,4 dividido por Prandtl elevado a 2/3 y dicho sumando elevado a 1/4. Multiplicado todo ello a su vez por 1 más Reynolds dividido 282.000 elevado a 5/8 y este último producto elevado a 4 quintos. Para el empleo de esta correlación, la longitud característica será el diámetro de la superficie exterior del tubo o conducto y la temperatura característica a la que deben calcularse todos los números adimensionales será la promedio entre la superficie del conducto y el fluido que incide sobre él. Se propone como alternativa una expresión más simple que sería igual a Nusselt igual a 0,26 multiplicado por Reynolds elevado a 0,6 multiplicado por Prandtl elevado a 1/3. Esta correlación podrá emplearse siempre que Reynolds del flujo exterior se encuentre entre 1000 y 2 por 10 a la 5. O bien Nusselt igual a 0,076 por Reynolds elevado a 0,7 por Prandtl elevado a 1/3 siempre y cuando el número de Reynolds sea superior, se encuentre entre 2 por 10 elevado a 5 y 10 elevado a 6. El siguiente caso que vamos a ver sería el caso número 4. Flujo exterior a una esfera. Supongamos una esfera sumergida en un fluido que fluye sobre la misma a una velocidad c. La expresión propuesta para este caso es la expresión de Whittaker, donde Nusselt es igual a 2 más 0,4 por Reynolds elevado a 1/2 más 0,06 por el número de Reynolds elevado a 2/3 y todo ello multiplicado por el número de Prandtl elevado a 0,4. Esta correlación puede aplicarse cuando tengamos un flujo sobre la esfera tal que su número de Reynolds esté entre 3,5 y 80.000 y el número de Prandtl se encuentra entre 0,7 y 3.800. La longitud característica que deberá emplearse en esta correlación será el diámetro exterior de la esfera y la temperatura característica para la cual deben calcularse los números adimensionales a utilizar en esta correlación es la temperatura del fluido.